Buenos días, es una bendición poder estar con ustedes esta mañana por este medio digital. Es una bendición pues compartir con los hermanos de la Iglesia Bautista Berea y también con usted que nos acompaña dentro del país o fuera del país. Para nosotros es un gozo poder iniciar esa transmisión en este día especial. No es cualquier día, es el día que consagramos y que dedicamos al Señor. Esta semana ha sido especial. Ayer hubo un tiempo de oración especial por el país, por el mundo, y es un gozo que tenemos un Dios vivo, un Dios real, un Dios que está ahí para escucharnos. Vamos a tener, antes de cantar, una palabra de oración. Entonces, ahí donde usted está, yo le invito, ahí en su casa, quizás con la comodidad que tiene usted ahora de estar en la sala o donde usted se encuentre, que usted pueda acompañarme a entrar a la presencia de Dios en esta mañana. Señor, muchas gracias te damos en esta mañana porque nos das, Dios, la bendición de abrir los ojos. Gracias por la salud, gracias por nuestra vida, gracias sobre todas las cosas por tu Hijo Jesucristo, que murió en una cruz para darnos vida a nosotros. Y por esa vida, Señor, es que hoy nosotros tenemos vida. Queremos bendecirte, Señor, queremos agradecerte este día, que podamos disfrutar este tiempo de culto en nuestras casas, Señor. Somos iglesia y ahí donde estemos, que cantemos con gozo, que abramos tu palabra, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, a escucharte. Y gracias porque nos das esta bendición. Igual, Señor, sabemos que vivimos en un tiempo diferente, estamos viviendo una época algo inusual, pero agradecemos, Señor, que tú sigues al frente y sigues en control. Quiero suplicarte, Señor, tu bendición por todo este tiempo y tu guía. Y pedirte, Señor, que tomes control del internet. Hemos sabido también que en las últimas horas han habido problemas con diferentes plataformas. Sabemos, Señor, que han habido situaciones, Señor, también con caídas de internet y tú estás en control. Te pedimos que tú dirijas esta transmisión y todo esto, Señor, lo ponemos en el único nombre y lo pedimos en el único nombre que podemos pedir, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, ahora sí, hermanos, y usted que me escucha, por favor, acompáñenme cantando. Vamos a buscar, ojalá que tenga el himnario o himnario digital ahí a la mano. Vamos a cantar el himno número 421. Es un corito, es corto. Número 421. 421 dice: yo te sirvo. 421 de nuestros himnarios, yo te sirvo. Yo te sirvo porque te amo. Tú me has dado vida a mí. No era nada y me buscaste. Tú me has dado vida a mí. Vidas hechas pedazos te llevaron al
vida porque Cristo nos dio vida a nosotros. Si usted ya le entregó su corazón a Cristo y los que hemos creído en Cristo, cantamos siempre con gozo este precioso himno. Vamos a cantar también en los números 400, himno 484, 484. Es un himno precioso. Dice, ¿cómo podré estar triste? Número 484, es una pregunta. ¿Cómo podré estar triste? Y ojalá, hermano, y usted que me escucha, el coro dice, feliz, cantando, alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nuestro buen Dios cuida de sus hijos. Cante conmigo, por favor, número 484. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en Él, si aún las aves tienen seguro asilo en Él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, en su palabra fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o si en la prueba estoy más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y sufro de ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Amén. Nosotros en Cristo tenemos esa confianza de que si Él cuida, dice en Mateo 6, de las aves, cuidará también de nosotros. Y vamos a tener un canto más antes de tener el tiempo de la palabra de Dios, no sin antes pedirle que sigamos orando por la situación mundo, orando por la situación país, orando por provisión. Hay personas que están pasando necesidad. Ayer un buen tiempo de oración masivo, diferentes iglesias nos unimos para poder orar y pedirle a Dios. Recuerde, hermano, dice Santiago, que la oración eficaz del justo puede mucho. Y Santiago también nos invita a orar. Él nos dice que lo hagamos, que pidamos, que nos confesemos los unos las faltas de los otros para que seamos sanados. Entonces, de verdad, mantengamos un espíritu de oración en todo este tiempo. Vamos a tener un himno más antes de tener el tiempo a la palabra de Dios. Es un himno precioso. Un hermano de la iglesia
lo puso en uno de sus estados de WhatsApp un día de estos y sinceramente hasta se me enchinó la piel. No sabía que en los tiempos en los que estábamos presencialmente en el templo, él había grabado un fragmento de este himno. Es el número 399, himno número 399, número 399. El título de este himno es En los negocios del rey, 399. Y el coro tiene un mensaje muy fuerte y dice: reconciliados, dice ya el Señor, reconciliados hoy con Dios. Hoy, aunque estamos a través de un medio digital, la invitación es la misma. Usted, hermano o hermana en la fe, si tiene cosas que arreglar, es tiempo de reconciliarnos con Dios, es tiempo de arreglar y ponernos a cuentas con Dios. Y usted que nos escucha, que tal vez recibió esta invitación de alguien le compartió la página o le compartió la transmisión, no sé qué situación está viviendo, pero la invitación es: reconcíliese hoy con Dios. Dios le está buscando. 399, en los negocios del rey. Soy peregrino aquí, mi hogar lejano está, en la mansión de luz, eterna paz y amor. Embajador yo soy del reino celestial, en los negocios de mi rey. Este mensaje fiel oí, mensaje de su paz, de amor, reconciliados ya, dice el Señor y Rey, reconciliados hoy con Dios, y del pecado vil arrepentido ya, han de reinar con Él los que obedientes son. Es el mensaje fiel que debo proclamar en los negocios de mi rey. Este mensaje fiel oí, mensaje de su paz y amor, reconciliado ya, dice el Señor y Rey, reconciliados hoy con Dios. Mi hogar más bello es el valle de Sarón, gozo y eterna paz habrá por siempre en él. Allí Jesús dará eterna habitación, es el mensaje de mi rey. Este mensaje fiel oí, mensaje de su paz y amor, reconciliado ya, dice el Señor y Rey, reconciliados hoy con Dios. Amén. No sé cuál es la situación en la cual hoy usted se encuentra, pero siempre, cualquier momento es bueno para estar a cuentas con nuestro Dios. Reconciliados hoy con Dios era el mensaje de este hermoso himno. Y vamos a tener el tiempo de la palabra de Dios, vamos a tener una oración antes de escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Le invito
para que usted pueda acompañarme, para que usted, hermano, hermana, pueda orar y pedirle al Señor en su corazón que nos hable, que le hable, que podamos ser animados, exhortados con su palabra. Y si usted nos está escuchando en otro país o usted nos está escuchando y es una persona que recibe la invitación, ojalá que este mensaje pueda tocar su corazón. Hay una alarma que está sonando y hay un llamado a despertar. Acompáñeme a orar y entrar a la presencia de Dios. Señor, te quiero dar las gracias en esta mañana. Padre bueno, por la oportunidad que me das de compartir con los hermanos de la iglesia, pero también, Señor, la oportunidad que me das de compartir con otras personas que están escuchando la transmisión, están viendo, Señor, en su celular o en una computadora. Quiero pedirte, mi Dios, que yo no estorbe a tu palabra de ninguna manera, que sea tu instrumento, Señor, en este momento para comunicar tu mensaje, que podamos tener nuestro oído atento, nuestro corazón dispuesto para recibir lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Dios, a despertar. La alarma, Señor, ha estado sonando y sigue sonando, Dios. Ayúdanos, buen Dios, para que podamos abrir nuestros ojos, nuestros oídos y que podamos, Señor, hacer los cambios que necesitamos hacer en nuestra vida. Gracias, Señor, porque aunque no nos podemos ver físicamente, tenemos el privilegio, la bendición de contar con medios digitales como este para escuchar tu palabra. Ayúdanos a aprovechar el tiempo en este momento. Y te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Como decía, y tal vez usted se habrá dado cuenta ahí en la transmisión, el título del mensaje es La alarma está sonando, despertemos a la nueva normalidad. Vamos a ir a la palabra de Dios en la carta a los Romanos, el capítulo 13, por favor. La carta a los Romanos, el capítulo 13. Vamos a estar leyendo unos versículos al final del capítulo. Romanos, capítulo 13, versículos del 11 al 14. Dice así, Romanos 13, del 11 al 14, la bendita palabra de Dios. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. El sueño es algo que se define como el acto de dormir. Tal vez algunos tendremos facilidad para dormirnos rápidamente, algunos tendremos algún tema con el sueño, pero el sueño es eso, el acto de dormir y el deseo de descansar. La gran mayoría de nosotros, estoy seguro que tenemos algún sistema para despertar. Tal vez algunos tendremos ya muy acostumbrado nuestro organismo, entonces a cierta hora, o quizás la casa es muy iluminada y tenemos un tragaluz, una ventana cerca, y entonces a cierta hora, ya con los primeros rayitos de la luz, usted se levanta. El problema es, ¿verdad?, si dependiendo del horario, ¿verdad?, puede que, o si el día está muy oscuro, no le ayude mucho. Pero casi todos tenemos algún método, alguna alarma, algún reloj despertador, o el despertador lo ponemos en el celular o en algún medio donde nos puede ayudar para despertar. Con toda sinceridad, y lo digo desde mi persona, todos los que tenemos alguna alarma en el celular, muchas veces cuando esta suena, nosotros, casi todas las alarmas tienen un mecanismo para que podamos desplazar el tiempo y que nos permita dormir unos 10 o 5 minutos más. Casi todos los sistemas tienen eso. Entonces usted, ya sea que lo tiene con el teléfono o que tiene todavía un reloj digital, tiene una cuestión que le llamamos silenciarlo por un ratito. Entonces usted puede silenciar la alarma y en ese momento que la alarma es silenciada, tiene otros 10 minutos más para dormir. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, las razones pueden ser muchas y muy variadas. Tal vez usted pasó muy mala noche. Tal vez usted de verdad tuvo esas noches que
comió de más o comió lo que no tenía, comió muy tarde. Quizás hay preocupación en su corazón y esa preocupación no le está a usted permitiendo dormir bien. Entonces usted, donde sonó la alarma a las 5 de la mañana, a las 4:30, a las 5:15, usted simplemente 10 minutos más. Las razones son muy variadas. Como le decía, una mala noche, tal vez usted le encanta su cama, tal vez su cama es cómoda, es caliente, sus cobijas, sus edredones, sus almohadas, usted se siente completamente cómodo en su cama, entonces usted dice, ay no, qué rico está mi cama, voy a quedarme 10 minutos más. Bueno, aunque hay muchas razones y aunque podemos postergar 5 o 10 minutos más, es quedarnos en nuestras camas durmiendo, yo no sé si le ha pasado, pero yo sí he tenido esa mala experiencia en algún momento, y es cuando la alarma, decimos, yo no sé si le ha pasado, estoy seguro que sí, la alarma no sonó. Usted tenía su reloj ahí despertador, su teléfono con la alarma, y cuando usted se dio cuenta se despertó 40, 50 minutos, una hora, o inclusive he escuchado de casos de personas que se despertaron 2 horas después de la hora y ya no tenían tiempo para nada y se les complicó todo el día. Cuando no escuchamos la alarma, generalmente entramos en problemas y tenemos que correr, dejamos cosas botadas y tratamos de recuperar el tiempo. La razón de tener una alarma es para que tengamos un tiempo de preparación, para que usted se aliste, se prepare un desayuno, aliste las cosas que tiene que llevar a su oficina, a su centro de trabajo, centro de estudio. Pero cuando nos traiciona la alarma y decimos, es que no sonó, o estaba muy bajita y no pude escucharlo, y nos levantamos 45, una hora o más tiempo tarde, perdemos tiempo. Y eso es un problema. Estaba pensando en esto de las alarmas. Y cuántas veces yo vengo y la apago. Y yo vengo y la apago y le digo, ahorita, deme un momentito, en un momentito vuelvo a encenderla, en un momentito, en un momentito. Yo no sé si usted, esos momentitos pasan de ser 10 minutos a 20 minutos a 30 minutos. Pero cuando es algo que voluntariamente usted y yo hacemos y empezamos a procrastinar, levantarnos y pasamos 10 minutos, otros 10 minutos, otros 10 minutos, estamos intencionalmente usted y yo perdiendo el tiempo. Toda esa situación que estamos viviendo actualmente ha sido como una alarma sonando en los últimos 2 o 3 meses. Una alarma que ha generado distintas reacciones en diferentes personas alrededor del mundo, en nuestro país también. Pero la pregunta que yo me hacía cuando estaba revisando este texto otra vez es, ¿qué ha causado esta alarma que está sonando? Porque es una alarma, ahorita voy a comentarles por qué, si tiene que ver con una alarma. ¿Qué ha causado esta alarma en nosotros? Preferimos hacer con esta alarma que está sonando como hacemos con las alarmas que disponemos, digitales o electrónicas, o si todo eso tiene un relojcito esos de cuerda y darle ahí un tiempo para que suene, preferimos dejar que suene 2 minutos más, no pasa nada. O tal vez pensamos, no, vamos a dejar la alarma ahí que suene, de todas formas siempre tengo tiempo y en algún momento voy a poder levantarme, voy a poder hacer lo que puedo hacer y me arropo, me quedo en mi cama y sigo durmiendo. Pero le digo, tanto hermano como usted que me escucha, la alarma está sonando y no podemos hacer oídos sordos. ¿Se va a quedar usted en la cama? ¿Nos vamos a quedar ahí en la cama? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? El libro que leíamos ahora de Romanos, el capítulo 13, decía que ya es hora de levantarnos del sueño. Es una advertencia, porque aquí la palabra de Dios nos dice en Romanos, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Cuando tenemos cosas importantes que atender, nosotros nos levantamos más temprano sabiendo la importancia del asunto. Cuando podíamos ir a los centros turísticos a disfrutar, cuando usted tenía una actividad, cuando usted tenía un compromiso, usted se levantaba más temprano, usted ponía su reloj y usted decía, tengo que estar más temprano porque era importante, había que atender esa alarma. Entonces la alarma sonaba y si usted tenía que levantarse a las 4 porque tenía que salir temprano, porque perdía el bus, porque podía perder un vuelo, porque podía perder algo, usted preparaba de antemano y se despertaba con anticipación, porque cuando sabemos que tenemos cosas importantes que hacer, de verdad que nos levantamos más temprano porque sabemos la importancia que tiene el tiempo. La alarma ha estado sonando y hay algunos timbres que han estado sonando frente a nosotros, hay algunas alertas y ha estado sonando como algunas digitales, y ha estado sonando y hemos estado usted y yo haciendo caso omiso a ese sonido.
Y le voy a comentar algunas cosas que reflejan, que nos demuestran que la alarma de Dios, el reloj de Dios ha estado dando esos pitos, esas alarmas para usted y para mí, para que usted y yo nos levantemos del sueño y para que accionemos. Y pues la primera alarma para nosotros es Israel. No voy a entrar hoy en un tema de profecía, hemos estado teniendo un tiempo de estudio de profecía los miércoles, pero Israel es el cronómetro, el reloj de Dios, y Israel tiene profecía que tenemos en la escritura, en Ezequiel 37, en Mateo 24. Vamos a ir un momentito sin perder Romanos capítulo 13 a Mateo 24, 32, el Evangelio de Mateo capítulo 24 y el versículo 32. Dice así la palabra de Dios, Mateo 24, 32. Dice: de la higuera aprended la parábola, que cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Esta profecía es una alusión a Israel y es una alusión a su regreso. Israel estuvo cerca de 1700 años, más o menos, fuera de su tierra. Y a partir de 1917, con los finales de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra da un decreto e Israel empieza un proceso de retorno que toma más fuerza en 1948 y después en 1967, en la famosa Guerra de los 6 días, Israel toma la ciudad santa de Jerusalén porque no tenían posesión de ella. Israel ha venido cumpliendo lo que dice la palabra de Dios en Mateo 24, de que esa higuera otra vez. Y le digo, todavía falta, pero ya con Israel estamos viendo el regreso, la inmigración de todos los judíos a su pueblo. Es una nación otra vez grande, cuando en 1917 apenas habían unas cuantas personas y son más de cerca de 5 millones de personas. Israel es el cronómetro del Señor, y también en Ezequiel 37 habla de que los huesos van a empezar a unirse, y ya esos huesos en Ezequiel 37 empezaron otra vez a unirse, y ahorita van a seguir llenándose de carne y de tendones, y un día, y el día está pronto, el Señor va a soplar otra vez espíritu sobre el pueblo de Él. Pero bueno, esa era una profecía, y esa es una alarma que está sonando, y hemos hecho muchos oídos sordos de que el regreso del Señor no está cerca, o que el tiempo se nos está agotando, cuando ya la palabra de Dios nos habla de que esta profecía es clara y que iba a haber un retorno de Israel. El aumento, los viajes y la ciencia. En el libro de Daniel capítulo 12, el versículo 4, leo para usted el libro de Daniel capítulo 12 y el versículo 4, dice así la escritura, Daniel 12, 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, porque muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Vivimos en una era tecnológica, la ciencia va de una manera increíble, una velocidad y a pasos agigantados. Es otra señal, pero hay señales también más tristes de la alarma que ha estado sonando, y señales son la apostasía, que es apartarse la verdad. Vamos a ir a Primera de Timoteo capítulo 4. El libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y versículo 2, dice la palabra de Dios. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, y sigue diciendo, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos, y todo un montón de cosas que parece que este libro lo escribieron para nosotros hoy. Y también en 2 Timoteo, unas páginas más adelante, el capítulo 4, los versículos del 3 al 4, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Estamos viviendo esto, es una señal. Es una muestra de que la alarma está sonando, y escuchamos gente vendiendo fábulas a través inclusive de las redes sociales. La gente creyendo cosas. Compartía con los muchachos el viernes la famosa nueva espiritualidad. Hoy la gente dice: yo no soy religioso, pero soy espiritual. Claro, su espiritualidad no tiene que ver nada con Dios, porque ellos definen qué es espiritual y qué es santo y qué es sagrado, y nada tiene que ver con la real vida que encontramos en la palabra de Dios. Pero hay eso. La impiedad que también nos habla la palabra de Dios al final de los tiempos. Ahí en la segunda carta a Timoteo, donde estábamos, el capítulo 3 ahora, versículos del 1 al 5, dice: también debes saber esto, que los postreros días
Vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estamos ya viviendo esos tiempos. Pensamos que todo es relacionado con el COVID. No, no es eso. Ya hay otras cosas. Yo no sé si se da cuenta, pero por lo menos en Costa Rica nos hemos dado cuenta que en medio de todo esto se han venido gestando cosas que van en contra de Dios. El tema del avance, el aborto terapéutico en Costa Rica. Ya hay una legislación lista para caminar. El tema del matrimonio homosexual y otro montón de cosas. Y tenemos el COVID, que es como un distractor. El coronavirus sigue siendo como un distractor de toda la maldad que está pasando y que nos está agobiando. Y es la alarma de Dios. Y es como que otra vez usted y yo escuchamos la alarma y decimos, no, no pasa nada, 10 minutitos más. Y otra vez pasamos la alarma, la callamos. Y lo que estamos viviendo, que la creación está gimiendo con dolores de parto. Vamos a ir ahora sí otra vez a Romanos, pero el capítulo 8, versículos 21 y 22. Romanos capítulo 8, versículos 21 y 22. Dice Romanos capítulo 8, versículos del 21 al 22. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Pablo decía esas palabras hace 2000 años y es como si nos hicieran eco hoy. La tierra está con dolores de parto. No tiene que ver si es el calentamiento global, pues sí, el hombre ha hecho mala administración de sus recursos, pero la tierra ya está gimiendo con dolores de parto porque quiere ser revestida, renacida, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis, con una nueva tierra. La tierra está con dolores de parto, estamos viendo las pestes, estamos viendo las hambres, estamos viendo la situación económica y todas estas son alarmas de Dios. Es una alarma de Dios que simplemente escuchamos el reloj donde suena y donde nos está diciendo, Ricardo, despierte, pero yo digo, no, 10 minutitos más, Dios, voy a dormir, déjeme un momentito descansar más. Y sabes, se nos acaba el tiempo, se nos está agotando el tiempo. Romanos capítulo 13, nuestro texto donde estamos, dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos. Hermano, y usted que me escucha, ya es hora de despertar, ya es hora de despertar. Ahorita vamos a movernos hacia la segunda parte del mensaje, pero esta primera parte tiene que ver con que hay una alarma que está sonando y ya es hora de despertar, ya es hora de levantarnos, ya es hora de abrir los ojos, no solo los físicos, sino los espirituales, porque no hay más tiempo. Yo no sé si usted piensa que el regreso de Cristo es inminente, pero nosotros así lo creemos, no falta nada. Y si el regreso de Cristo es inminente, vamos a seguir durmiendo, vamos a echarnos otra vez en la cobija, vamos a quedarnos 10, 15, 20 minutos más. Estoy hablando en un sentido metafórico, pero vamos a quedarnos ahí 15, 20 minutos más. No, ya es hora de levantarnos, porque no hay más tiempo. Dice la palabra de Dios, sin perder Romanos, en el libro de la carta a los Efesios, el capítulo 5, versículos 14 y 17. Efesios 5, 14 al 17. Dice la palabra de Dios, Efesios 5, 14 al 17. Por lo cual dice, vea la palabra, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Despertémonos, dice Pablo ahora en Efesios, levantémonos y andemos con diligencia, aprovechemos bien el tiempo. Por lo menos en Costa Rica hemos tenido la bendición de que el impacto del COVID ha sido menor que en otros países y ya hay un calendario, hay un cronograma para regresar a ciertas actividades. Ya después del 15 de mayo empezó ese cronograma ya a gestarse y va a seguir, y poco a poco las iglesias y ciertas cosas, si todo sigue bajo el mismo panorama, iremos retornando a lo que hemos llamado, lo que todo el mundo está llamando una nueva normalidad. Pero la pregunta es,
vamos a seguir dormidos. Usted y yo vamos a seguir descansando. Vamos a ponerle 10 minutos más a la alarma. Vamos a dejar que las cosas sigan igual, de la misma forma. Dejemos de dormir, porque aquí Pablo dice, levántate de los muertos. ¿Sabe qué triste es que nos digan a usted y a mí que estamos como muertos? Hemos usado esa frase, ay, es que fulano parece que está como muerto. Qué triste es que con nuestro cristianismo, que con nuestra forma de vivir, que con lo que estamos viviendo, con lo que estamos haciendo, digo, levántese porque parece que está muerto. Ya es hora de levantarnos. Volviendo al texto ahí en Romanos, hablamos de que conociendo el tiempo, de verdad, el tiempo, las señales, he estado leyendo en estos días que nosotros es posible y nunca nos hemos arriesgado porque no es bíblico a poner una fecha, pero es posible que seamos realmente quienes estamos viendo esta última generación de cosas, de eventos, de situaciones. Esto del COVID es simplemente una cosa más. Le digo, el juicio de Dios que encontramos en Apocalipsis es realmente duro y esto del COVID no es nada. Es como ponerse una curita con una cortadita comparado con lo severo que es el juicio de Dios cuando Dios realmente levanta sus manos y dice, hay juicio. Entonces, hermanos, y usted que me escucha, despiértese, levantémonos, porque se nos está acabando el tiempo, porque dice Efesios que aprovechando bien el tiempo, porque los días que estamos viviendo son malos. Romanos nos sigue diciendo, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Y vea esto, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Está diciendo que la inminencia del regreso del Señor Jesucristo es algo real. Pablo lo creía hace 2000 años y quizás con lo que se veía en aquel entonces y ahora nosotros que tenemos más señales, que la alarma sigue sonando y sigue sonando y sigue sonando, mi hermano. Y sigue sonando y sigue sonando y sigue sonando y usted y yo decidimos 10 minutos más, 5 minutos más, ahorita me levanto, deme un momento. Y nosotros dejamos y postergamos el sonido de la alarma. Pero dice que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Hay un pasaje hermoso que está en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Solo voy a leerlo. La gran mayoría de creyentes lo conocemos y es un pasaje que nos llena de mucha esperanza. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 15 al 18. Dice así la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses 4 del 15 al 18. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo en Romanos nos decía que está más cerca nuestra salvación de cuando creímos, y aquí él lo dice con una determinación. Él dice, nosotros los que habremos quedado. Yo no sé, quizás el Señor me llame a su presencia antes, no lo sé, y yo no sé si le llama a usted a su presencia antes, pero usted está listo para ser arrebatado, porque los que seremos arrebatados somos los que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, los que nos arrepentimos un día de nuestros pecados y le entregamos nuestro corazón a Él y le dijimos, Señor, sé que por mis fuerzas y por mis métodos no puedo llegar a usted, porque es solo a través de Jesucristo, y le entrego mi vida y mi corazón para que usted me salve. Pero si usted no ha hecho eso, si usted no ha tomado esa decisión, entonces no escuchará la trompeta, porque la trompeta va a sonar y va a sonar más pronto. Volvamos a Romanos capítulo 13. Entonces decía la Escritura, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos, dejemos de estar postergando la alarma que ha estado sonando, las alarmas, porque no solo es una, son muchas alarmas. Dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Dice, la noche está avanzada, el mundo camina en unas tinieblas increíbles. No es el coronavirus las tinieblas, no, las tinieblas es su pecado, es la maldad que está tristemente arraigada en el corazón del hombre. El ir en contra de lo que Dios quiere, el ir en contra de sus planes, el aborrecer y despreciar todo lo que Dios ha hecho, empezando por la cruz. Pero la noche está avanzada y se acerca el día.
Este pasaje nos revela con claridad que eso se refiere a la edad presente y el día se refiere a ese regreso, a ese retorno de nuestro Señor. Desde el tiempo cuando Cristo apareció, no hay otra cosa para todos los que somos creyentes, sino que no debería haber otra cosa, sino que estar mirando hacia adelante, hacia su regreso por nosotros. Y eso es lo que nos está diciendo, la noche está avanzada y se acerca el día. Ahora, esta primera parte habla de la alarma. Y la pregunta que yo quiero hacer hasta acá, este momento, es, las alarmas han estado sonando, y no han estado sonando estos últimos 3 meses solamente, tienen años. Si no ha terminado de moverse el reloj de Dios en la forma que es por la paciencia y la misericordia de Él para con nosotros, dice la palabra de Dios, cristianos. O sea, para que nosotros tengamos el tiempo y la oportunidad de compartir el Evangelio con todos aquellos que no lo conocen. Entonces hay un llamado a despertar, a dejar de pasar 10 o 20 minutos la alarma del reloj de Dios, que ha estado Dios ahí insistiendo con nosotros y ha estado sonando esa alarma en nuestro oído y diciendo, Ricardo, levántese, ya es hora que se levante, deje de estar durmiendo, deje las cobijas, abra sus ojos y Cristo lo va a alumbrar y aproveche el tiempo porque los días son malos y cortos. Y pensando en esto, la alarma ha estado sonando. Por lo menos aquí en nuestro país, en Costa Rica, como lo decía anteriormente, ya se empieza a gestar toda una serie de protocolos para el llamado a despertar o el llamado a empezar a accionar en esta nueva normalidad. El mundo sigue tomando sus medidas, ya muchos países abrieron, me di cuenta que hubo fútbol ya en algunos países, creo que en Alemania, ya hay países que han puesto fechas para empezar a retornar a ciertas actividades a la que todo el mundo llama la nueva normalidad. Regreso a las actividades, con aforo o capacidades ahí limitadas, reducidas, protocolos de limpieza, distanciamiento social, toma de la temperatura, uso de cubrebocas, correcto lavado de manos. Inclusive nosotros como iglesias, por lo menos en Costa Rica pronto, si el Señor así lo tiene bien, un mes y una semana, empezaremos a regresar con cantidades reducidas de personas y con ciertas reglas de distanciamiento y con ciertos protocolos que las iglesias tendrán que definir para poder la gente regresar. Entonces todo el mundo está definiendo protocolos, están definiendo cosas y reglas para tratar de regresar a la normalidad. Ayer hablábamos en una reunión que teníamos los profesores del seminario y uno de los pastores decía, con respecto a uno de los salones que a veces se usa para los niños, él decía, no, niños seguramente no podremos este año, hasta el próximo año. Y nos pone a pensar de verdad en todos los protocolos, pero yo no quiero pensar en esos protocolos. Yo lo que quiero que pensemos es, posiblemente vamos a vivir con esto, pero ¿cuáles van a ser nuestros protocolos? ¿Cómo despertaremos nosotros como cristianos a esta nueva normalidad? Y hacía algunas preguntas, me las hacía a mí mismo y quería compartirlas con usted. ¿Cuáles van a ser esas medidas espirituales que adoptemos después de esto? ¿Cuáles van a ser nuestros protocolos para vivir nuestro cristianismo? El mundo se plantea regresar a una nueva normalidad, pero ¿cuál será la nueva normalidad como cristianos que usted y yo vamos a vivir después de esto? ¿Cuál será nuestra nueva normalidad como iglesia? ¿O es que pretendemos regresar a la antigua normalidad como estábamos antes? No estoy hablando de la limpieza, yo espero que usted me esté siguiendo en la idea. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas como pueblo de Dios durante estos poco más de 2 meses? En Deuteronomio capítulo 8 y el versículo 2 hay un texto que nos habla de una cuarentena extendida, 40 años en el desierto. El pueblo de Israel pasó por un examen de 40 años y lo que Dios quería era ver qué había en el corazón de su pueblo. Yo le pregunto, ¿qué ha revelado Dios en su vida estas semanas, estos meses? ¿Ha probado Dios cosas? Y piensa en esas preguntas. ¿Cuáles serán nuestras nuevas medidas espirituales? ¿Volveremos a la misma normalidad? Y Pablo, ahí en Romanos, nos quiere compartir algunos protocolos para el regreso. Sí, hay algunos protocolos para el regreso. Protocolos para despertar a esta nueva normalidad.
porque si le digo algo, mi amado hermano, nosotros no podemos pretender regresar a ser los mismos, y no tiene que ver con la capacidad de los templos, no tiene que ver con el lavado de manos, no tiene que ver con el distanciamiento social o las burbujas, como hemos denominado en Costa Rica, y no tiene nada que ver con eso. Es cómo vamos a regresar. ¿Qué ha pasado durante estas semanas? ¿Está usted más cerca o usted está más largo del Señor? Pablo nos comparte algunas cosas y este término acuñado de nueva normalidad, lo lógico es que debemos pensar como cristianos que las cosas definitivamente no van a volver a ser como fueron antes. No pueden. La alarma, mis hermanos, sigue sonando y lo que sigue después de esto va a ser una crisis económica y sinceramente le digo, hermano, es como si el acelerador se hubiera puesto a fondo con los eventos del fin. Yo no le puedo decir una fecha, sería antibíblico, incorrecto, porque Jesús mismo dijo en Mateo que ni los ángeles, es solo el Padre el que sabe las fechas y los tiempos. Nosotros no sabemos, pero sí le digo algo, claramente pareciera que el acelerador empezó a ponerse en las cosas del fin. ¿Y vamos a seguir dormidos? Pablo nos hace una recomendación, ya es hora de levantarnos del sueño. Ya el tiempo está más cerca que cuando creímos. ¿Y qué vamos a hacer? Dice, la noche está avanzada. Y él dice, desechemos las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Es el primer protocolo que debemos activar una vez que regresemos a la nueva normalidad. No podemos vivir un cristianismo light. No podemos seguir viviendo un cristianismo en tinieblas. No podemos vivir un cristianismo donde estamos todavía mezclados con la oscuridad. Desechemos las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Primera de Pedro, por favor acompáñeme a la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 16 dice, a nosotros cristianos, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Santidad a Jehová. El mundo no nos cree porque no ve cristianos viviendo santamente. El mundo no nos cree porque no ve gente consagrada hoy al Señor. El mundo no está creyendo a la iglesia. El mundo tiene apatía hacia el cristianismo porque ve un corazón lejano de vivir una vida santa y agradable a Dios. Nosotros ya no tenemos por qué vivir en tinieblas, hermanos. Pablo dice, desechemos las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Pensemos en la santidad de nuestra vida, en nuestra consagración personal. Ojalá que no pensemos en que vamos a regresar y todo sigue como antes. No, hermanos, no podemos regresar y pensar que todo va a seguir como antes. Debe haber un cambio. Usted y yo debemos buscar ese cambio con Dios y el cambio empieza con una vida santa, consagrada, apartada para Dios. No hay por qué andar en tinieblas. Efesios capítulo 5 y el versículo 8 dice así la escritura. Efesios 5:8. Dice Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. No tenemos por qué andar en tinieblas como cristianos. Por eso el mundo no nos ha creído el mensaje. Por eso tal vez la gente ha tenido resistencia al evangelio, porque ha visto un cristianismo que anda en oscuridad. Pero ya usted y yo, en Cristo dice, ya no andamos en tinieblas, sino que somos hijos de luz. Y estos pasajes que voy a leer ahora me golpean y espero que ustedes le golpeen y le confronten. Vamos a ir a Primera de Juan. Primera de Juan nos habla muy fuerte con respecto a la luz. Primera de Juan capítulo 1 primero. Primera de Juan capítulo 1 versículo 6 y dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La comunión es vital. La comunión con Dios. Protocolo. Hermanos, la comunión, y usted que me escucha, con Dios no es, sí, disfrutamos una comunión juntos como iglesia en un templo físico, pero la comunión es personal. Y si usted no tiene comunión con Dios, y si usted pretende que regresemos, y porque usted va a regresar al templo, todo va a ser color de rosas, disculpe que se lo diga en ese tono, pero no va a ser así. Porque la comunión es personal, la santidad es personal. En la iglesia le podemos predicar, le podemos enseñar, le podemos decir las cosas y le podemos guiar con la palabra de Dios cuál es la forma de vida que agrada al Señor, que es santa. Hebreos dice, sin santidad, que la santidad sin la cual nadie, sin santidad la gente no va a ver al Señor. En Cristo tenemos una santidad posicional, pero como hijos de Dios tenemos que seguir cada día caminando en esa consagración, en esa santidad y no podemos seguir viviendo separados de Dios. No podemos
pretender tener una comunión activa solo yendo un domingo en la mañana, o solo escuchando un mensaje a la semana, abriendo la Biblia solo una vez. No, ese es el primer protocolo, la santidad. Y quiero leer otro pasaje con respecto a la luz y las tinieblas. Y está en 1 Juan capítulo 2, versículos 9 al 11. Dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Una de las quejas que he escuchado más con respecto a los cristianos, de gente que no conoce el Evangelio o de gente que rechaza abiertamente ir a una iglesia, es esto. Él dice: ¿para qué voy a ir en esa iglesia si yo conozco son vecinos míos y pasan peleando todo el tiempo? No podemos. Pablo nos dice en Romanos: se nos acaba el tiempo, desechemos las obras de las tinieblas. El aborrecer a nuestros hermanos, el tener conflictos con hermanos en la fe, nos mantiene en tinieblas. Si usted y yo no podemos, si usted tiene algo, el protocolo que le invito a aplicar en esta nueva normalidad, porque nos queda poco tiempo, si el Señor lo tiene a bien, si no ha regresado por nosotros, por lo menos en Costa Rica, un mes, una semana, unos días estaremos otra vez en el templo. ¿Usted anhela ver a sus hermanos? ¿Tiene rencores? ¿Tiene cosas y cabos sueltos sin arreglar? Ojalá que busque estos días, porque el teléfono sigue siendo útil y puede llamar y puede hablar y arreglar cosas. Los mensajes siguen activos. Pero dice la palabra de Dios que el que aborrece a su hermano todavía está en tinieblas. Pablo nos está diciendo: deseche las tinieblas. Como cristianos, como iglesia, como pueblo de Dios, desechemos las tinieblas. No podemos vivir en las tinieblas de tener discusiones, de tener divisiones entre hermanos, de estar ahí unos contra otros. Y nos habla de tener la armadura. Dice: vistamos las armas de la luz. No voy a entrar en detalle con este pasaje. Es un pasaje hermoso. Pero en Efesios 6 voy a hacer hincapié en algunos versículos. Efesios capítulo 6, versículo 10, nos habla de ponernos una armadura. Ese es el nuevo protocolo, así como la gente está usando caretas, cubrebocas, lavado de manos, el protocolo post-coronavirus, el protocolo para el regreso es: vistamos de la armadura de Dios. Dice, versículo 10 de Efesios 6, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Y ahí nos habla en detalle de todas las cosas. La gente está usando caretas, cubrebocas, guantes, alcohol en gel. El protocolo de regreso nuestro, ese llamado a la nueva normalidad, debe incluir, no de palabra, sino de una manera práctica, vestirnos de toda la armadura de Dios, porque el enemigo va a estar acechando. Y el versículo 18 de Efesios 6 dice: orando en todo tiempo. Hermanos, no podemos dejar de orar. Tenemos que vestirnos de todo lo que la palabra de Dios nos está invitando ahí, y tenemos que orar. Entonces, Pablo en Romanos nos dice: deseche las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día. Lo que le decía hace un momento, hermano, y usted que me escucha, andemos de día. Y el versículo 14 dice: sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Dentro del nuevo protocolo del regreso es que no es algo externo, no es algo de afuera, no tiene que ver con volvernos a poner nuestras camisas, nuestras corbatas, nuestra mejor atuendo para ir el domingo, o para ir el domingo a la iglesia, o para ir a los cultos. No es una cosa externa. Comienza con el corazón, vistiendo de una manera distinta el corazón, la mente y la voluntad. El corazón, la mente y la voluntad se visten de una manera diferente. Así como la gente ha activado todos sus escudos y sus protocolos, nosotros tenemos que activar nuestros escudos y protocolos para vivir de una manera diferente. Dice Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Ya casi estamos cerrando con este mensaje. Colosenses 3, 12 al 14. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestidos.
y usted se cambia la ropa todos los días. Bueno, al menos eso espero, pues es un tema de higiene. Todos los días hay que vestirse de estas cosas. Todos los días tenemos que vestirnos de esto. Y sigue diciendo Romanos 13:14, terminando el versículo, y no proveáis para los deseos de la carne. Lo que nos está pidiendo este nuevo protocolo, este despertar, tenemos que despertar, hermanos, y el regreso no puede ser el mismo. Y parte de las cosas que Dios pide a nosotros es que empecemos a no proveer para los deseos de la carne. ¿Y eso sabe qué es? Eso se combate con una vida llena del Espíritu Santo. ¿Sí? No es difícil, no es imposible. Conversaba con algunas personas en discipulados en las semanas anteriores. No es algo místico. La vida del Espíritu Santo es una vida natural. La vida llena y controlada por el Espíritu Santo es algo natural. Pero empieza en el tanto usted y yo nos llenemos de su palabra, de la palabra de Dios, y lo obedezcamos. Y en el momento que usted empecemos a llenarnos de la palabra de Dios y obedecerla, y la palabra de Cristo, como dice Colosenses 3:16, mora en abundancia, entonces vamos a cantar y hablar con salmos, himnos y cánticos espirituales. El mismo resultado que habla Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19. Y debemos caminar en el Espíritu. Ese es el protocolo. Esa es la nueva normalidad. Y le digo, no le estoy diciendo nada nuevo. No estoy compartiéndole a usted alguna cuestión diferente de la que ya sabíamos. Pero la pregunta es, una vez, por lo menos en Costa Rica, y conforme se vayan activando en algunos países, los regresos a nuestras iglesias, a nuestros templos, porque la iglesia somos nosotros, los que formamos cada cuerpo de Cristo en cada lugar. Una vez que regresemos, ¿usted se va a quedar dormido? La alarma sonó. Vamos a vivir con esto. Vamos a vivir con una crisis económica. Vamos a vivir con la gente buscando liderazgo global. Ya eso se escucha. Ya hay cosas que es el acelerador, como le digo, el acelerador de un carro ahí como sonando. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser nuestros protocolos de regreso? ¿Cuáles van a ser las nuevas medidas espirituales? Pues Pablo nos dice, deseche las obras de las tinieblas, vista las armas de la luz, ande como de día y vístase del Señor Jesucristo y no provea para los deseos de la carne. En otras palabras, Ricardo, y usted que me escucha, despierte, actúe y viva porque la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Vamos a dejar sonando más la alarma? ¿Le va a pasar otros 10 minutos o 20 minutos? Ojalá, y ese es el deseo y el anhelo de mi corazón, que usted no pase 10, 15 o 20 minutos más. La Biblia nos habla de ponernos una armadura, de despertarnos. Usted en pijamas no puede pelear una batalla si está en la cama dormido. Por favor, acompáñeme en oración en este momento. Ahí donde está, incline su cabeza, cierre sus ojos. Y yo espero que usted, aunque estamos en este medio digital, por un momento pueda cerrar sus ojos, inclinar su cabeza y escucharme. No vea la pantalla. Yo sé que es curioso estar viendo la pantalla y estar viendo el Facebook, pero por un momento, ahí incline su cabeza y cierre sus ojos. Y yo quiero preguntarle otra vez, ¿cuál será la medida espiritual que usted va a adoptar una vez que regresemos? ¿Cuáles van a ser sus nuevos protocolos de cristianismo? No estoy hablando de un nuevo cristianismo, no estoy diciendo nada que tengamos que inventarnos. No, estoy hablando de qué cosas ha transformado esta situación en nuestra vida y cómo vamos a vivir después de esto. ¿Cómo vamos a ser cristianos después de esto? ¿Cómo vamos a ser cristianos regresando a nuestros cultos? ¿Cuál va a ser nuestra nueva normalidad como iglesia? ¿Vamos a ser los mismos? ¿O vamos a permitir que Dios nos controle? ¿O vamos a permitir que Dios nos use? Y si usted me escucha y escucha las palabras, esto es una alerta que ha estado sonando. El tiempo se le acaba al mundo. El tiempo se le está acabando. Y si usted no tiene a Cristo, si usted no conoce personalmente a Jesucristo, y si usted no le ha entregado su corazón, lo que le espera tristemente es el lago de fuego, una eternidad separado de Dios. Y el anhelo y el deseo de mi corazón es que usted pueda buscarnos, escribirnos
y encontrarse con el Señor de señores que quiere salvar su vida. Oremos. Señor, gracias esta mañana porque nos has dado la bendición de escuchar tu palabra. La alarma, Señor, está sonando. Ha sonado hace años. Ha sonado a través de tu pueblo Israel. Ha sonado a través de la apostasía. Ha sonado, Señor, a través de la impiedad y la maldad que se vive en el mundo. Lo del COVID, Señor, es una enfermedad, pero la impiedad y la maldad del hombre. Escuchaba una estadística, Señor, y me impactó: 14 millones de abortos en unos meses. Y la gente preocupada por 250,000 o 300,000 muertes por una gripe. Señor, estamos viviendo de verdad una época difícil y la alarma está sonando. ¿Nos vamos a quedar ahí en la cama? ¿Vamos a seguir ahí arropados, cobijados? ¿O vamos a despertar? Ahora que en Costa Rica, no sé cómo en otros países irá a hacerse, pero nosotros tendremos la bendición de ir poco a poco retornando a los templos. ¿Cuál va a ser nuestra nueva normalidad? ¿Cuál va a ser ese retorno? Hablando espiritualmente hablando, ¿nos ha cambiado esta situación? ¿O vamos a seguir viviendo la antigua normalidad que teníamos antes? Quizás en algunos casos el desinterés, quizás en algunos casos la falta de consagración, la falta de santidad. Yo te pido que nos ayude, Señor. Nos queda poquito tiempo, si así usted lo tiene bien, si usted no regresa, para poco a poco ir regresando a nuestros templos. Por lo menos así se ve la expectativa en nuestro país. Pero ¿cuál va a ser nuestro nuevo protocolo de vida cristiana? ¿Cuáles van a ser nuestras nuevas medidas? ¿Vamos a despertar o nos vamos a quedar ahí dormidos? Y pido, Señor, si alguien que nos escucha esta mañana no te conoce, que tú, Señor, puedas tocar su corazón a través de este mensaje, porque la alarma tuya está sonando y el tiempo se acaba en este mundo. Y si la persona que nos escucha y no tiene esa seguridad en Cristo muriera hoy, lo que le espera es una eternidad separada de usted, sufriendo castigo y tormento. Y si no regresara o no muriera y esa persona queda hoy, lo que le tocaría después es ver el juicio de Dios sobre esta tierra. Padre, por favor, toca, si de verdad hay alguien que nos está escuchando, nos está viendo y no te conoce, y ayúdanos como cristianos. No podemos andar más en tinieblas, no podemos vivir más sin perdonar, sin aborrecer a nuestros hermanos, no podemos más vivir sin vidas consagradas y teniendo la santidad por menos. No podemos, Señor, no ponernos la armadura porque la necesitamos todos los días. No podemos dejar de que nuestras vidas sean controladas por nuestros propios deseos, sino que tu Espíritu Santo sea quien debe controlar nuestra vida en todo momento. Y te pido eso para nosotros, para que nos ayudes y que cada uno haga un compromiso personal contigo, Dios. Te doy las gracias en esta mañana y te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ha sido para nosotros una bendición poder compartir, abrir las puertas de nuestra casa, y quisiera terminar cantando un corito con el que iniciamos: yo te sirvo porque te amo, porque tú me has dado vida a mí. Entonces, cantamos número 421 y con eso, hermanos, y usted que me escucha, vamos a estar despedidos en este culto de escuela dominical. Le esperamos desde ya para el culto a las 5 de la tarde, nuestro estudio el miércoles, y esté atento ahí a las actividades en redes sociales. Los jóvenes, tanto menores como mayores, tenemos un compañerismo con los chicos de Ciudad Cortés. Lamentablemente no podemos ir a la playa, no podemos ir a compartir con ellos allá, un lugar tan bonito, pero bueno, por lo menos vamos a estar virtual con los chicos de Ciudad Cortés este próximo viernes a las 7. Entonces, desde ya invitados. Vamos a cantar antes de terminar: yo te sirvo. Nada
Que el Señor le bendiga, que Dios le guarde y agradecemos que nos haya acompañado en esta mañana.